Hoy es el día 13 del 7. ¿Algún supersticioso? Si no, os habríais quedado en casa, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos. Y hoy tenemos un tema. Podría ser para muchas personas quizás un tema conflictivo, pero el mero hecho de que estéis aquí significa que venís con una mente muy abierta. La vida después de la vida. En algunas culturas, sobre todo las culturas en el Oriente, ese es el pan de cada día. O sea que en el Oriente, cuando estuve ahí en Vietnam, pues ya hacen altares especiales para sus muertos, ¿no? Sus familiares, porque consideran que siguen su camino y que no es aquí se acaba y nunca más, ¿no? Aquí en España la tradición es más bien católica y muchísimas personas no creen que haya nada. Cuando uno se muere, ahí se acaba. ¿Ok? ¿Alguien aquí todavía cree que sea así? ¿No? Porque si no, creo que no es tu charla. La vida después de la vida. Desde que yo era muy pequeña, siempre sentía que tenía que haber algo más, que no me conformaba con ser Susan Powell, una niña viviendo en la sociedad en Irlanda del Norte, hacer una vida como todo el mundo, en un pueblo de 20.000 habitantes, de los cuales la mitad son vacas, una Heidi total, ¿no? Y miraba a la gente pasar por la catedral del pueblo, que se casaban, les tiraban el arroz, los pétalos, el confeti, tenían 5, 6 o 10 hijos, como se hace en Irlanda, se hacía la visita el fin de semana a los abuelos y hasta jubilarse. Los hijos crecían y cuidaban de los padres. Y yo pensaba, no puede ser solo eso. ¿Y qué pasa después? Y me acuerdo que me quedaba mirando por mi ventana cuando mis padres me acostaban súper temprano, incluso seguía siendo de día, y miraba el cielo y pensaba, ¿hay algo más? Yo quiero que haya algo más. Y algo dentro de mí decía, Susan, esto es solo una continuidad de lo que ha habido una larga existencia. Tenía muchos sueños de palacios, de castillos, de espadas, de guerras, de princesas, de reinas, de amores, de desamores. Muchas historias de lo que podía parecer para cualquiera era cuentos, ¿no? De mi fantasía, pero para mí eran tan reales. Y me despertaba y pensaba, ¿y si fuera verdad? Pero lo que pasa es que nunca lo compartía con mis padres, con mis hermanos, porque me sentía tan sola en ese aspecto. Cuando vine a España, y vine con esa sentencia de muerte encima, empezaba a plantearme, ¿y qué pasará si me muero? Aunque al mismo tiempo pensaba, pues si no tengo tiempo para morirme, tiene que haber algo más. Yo sé que he venido para hacer algo. ¿Cómo que se acaba esto? Y decía, no, yo no voy a creer eso. Y ahí empezó mi búsqueda, pero al mismo tiempo buscaba la vida, buscaba el sentido de la vida y al mismo tiempo buscaba el sentido de la muerte. ¿Qué pasa cuando te vas por ahí? Recuerdo que leía libros sobre el tema y me parecía fascinante. Había un libro que hace muchísimos años que leí, He visto la luz, ¿no? Y un libro de una autora que se llama Betty Shine, que es un tipo de vidente. Y me fascinaba esas historias de cuando uno se muere y se va al otro lado, se va por el túnel y viene de vuelta y lo cuenta todo. Pero lo curioso, en este tiempo que he estado en España, he conocido a varias personas que han muerto y han vuelto. Por lo tanto, confirmaban mis inquietudes y mis propias teorías sobre lo que podía pasar.
Pero en Irlanda, cuando yo estaba en la universidad, estaba comprando por la ciudad de Belfast y tuve una experiencia delante de una tienda. Estaba mirando un escaparate y me sentí morir. O sea, que de repente no podía respirar, pero no era un ataque de asma, no era nada. Y recuerdo que me voy, me siento en el suelo, nadie se percató de nada, me siento y sentía que me salía de mi cuerpo y simplemente decía, no, 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 todavía no, ¿no? Y de repente vuelvo a entrar en mi cuerpo y digo, vale, vale, ya está, lo voy a hacer bien, venga, prometo, ahora sí que lo voy a hacer bien. Porque sentía que perdía mi tiempo, que había algo que todavía no había pillado esto de vivir, ¿no? Que faltaba algo, y esa experiencia me marcó y le perdí el miedo a la muerte. ¿Vale? Yo no sé bien lo que había pasado ahí o por qué en ese momento. Más adelante sí, me di cuenta de que me había muerto muchas veces en la misma vida. ¿Vale? Pero no era consciente de que había sido una muerte. Es una muerte de un microsegundo y vuelves. ¿Cómo se entiende eso? Cuando te vas a la cama, te vas a dormir y aparcas la mente, el cuerpo se descansa, el sistema nervioso se pone en off, apagado. Tu otro cuerpo, que se llama el cuerpo mental, ese cuerpo etéreo, ese cuerpo, ese espíritu, ese alma, se va de viaje, sale de tu cuerpo físico y tu cuerpo físico se queda muerto. Alguien puede venir, te coge el brazo y hace así, ¡blum!, se desploma. No estás. ¿Habéis visto la cara de un niño cuando está profundamente dormido? ¿Vale? ¿Y qué pasa? No hay nada. Se puede caer el mundo encima y no se despierta. Está completamente ido. Pues ese cuerpo mental viaja, está por ahí, en otros mundos, o está cerca. Cuanto más cerca estás de ese momento de estar despierto, casi despierto, está bastante cerca. Pero cuando ya te has ido, puedes estar en otro universo, en el omniverso. Cuando aprendes a dormir de forma consciente y te acuestas diciendo, quiero viajar en el universo para aprender. Puedes despertarte por la mañana y recordar ese viaje. ¿Ok? Entonces, somos seres multidimensionales. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Cuando se muere, definitivamente. Primero, recuerdo una experiencia de un amigo hace muchos años, fue uno de los primeros amigos que me explicó su experiencia. Se llama Alfonso, era un gran motorista, y se murió en una curva. Se fue por el túnel, llegó al otro lado, un familiar le habló y le preguntó, ¿de verdad? ¿Que ya está? ¿Te vienes con nosotros o te vas de vuelta? Y se quedó estudiándolo, como diciendo, pues venga, pues si vuelvo puedo arreglar esto, mira que no he saldado esta cuenta, bla, bla, bla. Y Alfonso decide volver. Y cuando vuelve, como suele pasar con muchas personas que se van al otro lado y vuelve con unas capacidades psíquicas, como una clarividencia más pronunciada. Viene con una sabiduría, un saber de algo que antes no eran conscientes. Y Alfonso, pues mira, tenía esa capacidad de viajar en el tiempo. O sea que podía adelantarse a su mente unos cuantos minutos, que le permitía hacer las curvas sabiendo lo que había al otro lado, sin peligro a tener un accidente, porque ya podía doblarse todo lo que quisiera sin chocar con nadie.
Pues tuve largas conversaciones con Alfonso y me explicaba sus experiencias y estábamos sentados en una terraza y me decía, ¿ves ese señor ahí, en esa mesa? Ahora se levantará y se irá al bar. ¿Ah? Medio minuto más tarde el señor se levanta y se va al bar. Ahora su señora va a abrir su bolso y va a sacar un no sé qué. Y yo lo veía todo con una gracia, como diciendo, ahora de qué me va a decir a mí. O sea, cuidado aquí porque no puedes tener secretos, ¿no? Y me quedaba fascinada por su experiencia. Pues él vivía ahora con una nueva visión, una nueva percepción, y te hace pensar, ¿cómo hace eso? Tenemos esa enorme capacidad de poder adelantarnos, ir adelante o ir atrás. Cuando te vuelves consciente, empiezas a perder ese anclaje a lo que es puramente dimensional y empiezas a fluir dentro de ese espacio, tiempo-espacio. Te mueves de otra manera, te adelantas a ti mismo, sabes cómo tomar decisiones. Todo es menos rígido y se vuelve más fluido. Otro señor se murió y se fue al otro lado, cruzó ese túnel y en ese túnel te puedes encontrar con personas conocidas o no conocidas. Pero ese túnel, ¿qué es? No es más que un agujero negro, ¿ok? Porque así es como viajamos. ¿Qué son vuestros chakras? Son agujeros negros. Somos un total de agujeros negros. Entonces un agujero negro gira. ¿Ok? Entonces por eso podemos entrar y salir en multidimensiones a través de agujeros negros que transforman, transmutan todo. ¿Ok? Entonces te vas por ese túnel, lo que llaman el túnel, agujero negro. Se va al otro lado y se encuentra con lo que él entiende como el Padre. Y él dice, el Padre me decía, se murió de un infarto, ¿no? ¿Qué haces aquí? Que hemos quedado para más adelante. Además que cuando vengas vamos a hacer un banquete para celebrar el trabajo bien hecho. Y este señor decía, ay, no me hagas volver ahí abajo otra vez, que eso es muy duro vivir ahí en el planeta Tierra. Y dice, pues esto es lo que has buscado, lo que has pedido, en lo que hemos quedado. ¿Ok? Entonces vuelve atrás, nos explica su experiencia, vuelve a morirse y dice, te estás adelantando, vuelve para atrás, ¿no? Finalmente se murió y feliz, con una sonrisa en la cara, hace poquito, hace cuestión de un par de meses. Pero ella estaba pidiéndolo a gritos, como diciendo, ya he hecho mi trabajo y se va feliz, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se muere definitivamente, morirá y vivirá la experiencia según su creencia mental. Si tú en tu vida has vivido con miedo y has vivido con la creencia de que hay un infierno o un purgatorio o de que hay un juicio final, en tu muerte vas a experimentar exactamente lo que has pensado, lo que has vibrado, lo que has vivido con tus pensamientos en vida. ¿Ok? Si tú no crees en un Dios o no tienes ningún tipo de creencia religiosa y temes la muerte, pues vas a seguir viviendo en una dimensión, lo que llaman la cuarta dimensión, con ese mismo miedo. Tal como vives, será tu experiencia de muerte. Si tú crees que después de la vida no hay nada, no te vas a ir a ningún sitio, lo que llamo yo casa, que es volver a tu programa. Entonces una persona se muere y se queda en la cuarta dimensión y se quedará pululando por su casa o en lugar donde haya muerto y ahí se queda con sus familiares, sus amigos o en ese lugar y acumulará amiguitos y vivirá la muerte y su estado de muerte sin tiempo, sin espacio, pensando que está vivo.